Bueno, mandamos nuevamente un saludo a los hermanos allá en Santa María Huatulco, no sé si también en la Crucecita, los que nos estén viendo, y en algunos otros lugares donde nos están acompañando. Los bendecimos desde aquí, desde el Estado de México, en Tultitlán. Y bueno, vamos a pasar a continuar con el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, vamos a comenzar el día de hoy el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Ya no nos faltan 11 capítulos. Para terminar, nos falta poco, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 10. Es interesante, hermano, lo que Dios hace en nuestras vidas. Es interesante, hermano, cómo Dios va moldeando nuestras vidas. Amén. Entonces, mire, vamos a leer del versículo 1 al versículo 21. Y dice así: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación: les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oír decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían: está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían: no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Bien, dígame, somos aproximadamente 3, 6, bueno, sí, también ustedes, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Habemos 19 ahorita aquí en el salón, así que vamos a empezar por la hermana Hortensia. Dame un nombre con el que conozcas a Jesús, el que quieras. Un nombre con el que conozcas a Jesús, aparte de Jesús. Padre. Cristo. El buen pastor. No, atrás, Mariana. Jehová. No, su hijo, Señor. Aparte de Jesús. Dios Padre. Otra. Bueno, pastor. La Rosa de Sarón. El Salvador. El pan de vida. Yahweh. Emmanuel.
Rey de Reyes, Todopoderoso. No, aparte de Jesucristo, aparte de Jesús, aparte de Jesucristo. El camino, el Altísimo, la verdad, Todopoderoso, el amigo. Ahí le encargo, hermano, le voy a leer un montón. Todos están bien, pero mire todos los que dice la Biblia. Se refiere a Jesucristo con muchos títulos: el Amén, el Alfa y el Omega, el abogado, el apóstol, el autor y perfeccionador de la fe, el autor de la salvación. ¿Alguien podría decir, es que le hubiera quitado él? No, porque es Él, no es cualquier hermano. Él sí es verdadero. El principio, fuente y origen de la creación de Dios, el renuevo, el pan de vida, la piedra del ángulo, la consolación de Israel, consejero, libertador, la puerta de las ovejas, Padre eterno, el testigo fiel, el primero y el último, el primogénito de los muertos y sobre toda la creación, el precursor, el gran sumo sacerdote, el bendito de Dios por los siglos, obispo de las almas, la cabeza de la iglesia, el santo de Dios, Emmanuel, el rey de Israel, rey de reyes y señor de señores, el último Adán, el cordero de Dios, la luz del mundo, el león de la tribu de Judá, Señor, el Señor de la gloria, el mediador, el mensajero del pacto, el Mesías, Dios fuerte, la estrella de la mañana, el unigénito del Padre, es decir, el único, nuestra Pascua, el autor de la vida, príncipe de paz, la resurrección y la vida, el justo, la roca, la raíz y el linaje de David, la raíz de Isaí, el Señor de Israel, el soberano de los reyes de la tierra, Salvador, el siervo, Silo, el Hijo del bendito, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Hijo del Altísimo, Sol de justicia, lo alto de la aurora, el verdadero Dios, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida, el verbo de Dios y el verbo de vida. Y todavía hay otros más, hermano. Entre ellos la rosa de Sarón, la luz de la estrella de la mañana, el lirio de los valles, el cordero molado. ¿De qué determina, hermano, que usted y yo sepamos los nombres de Jesús? Eso indica mucho el grado de intimidad, hermano, que tenemos con el Señor. Si yo solamente lo puedo llamar Señor, si solamente yo lo puedo llamar Salvador, si solamente puedo llamarle por ciertos nombres, significa, hermano, que yo no tengo mucha intimidad con Él. Mire, los que son muy, muy, muy íntimos míos, saben de qué forma me gusta que me digan y de qué forma no me gusta que me digan. Pero normalmente, hermano, cuando tú conoces a alguien, por ejemplo, a la hermana Clementina, yo desde que la conozco le digo la hermana Clementina, aunque sé que sus muy íntimos le dicen Clemen. Pero yo por una cuestión de respeto siempre le digo hermana Clementina. Es una cuestión de respeto. Pero a lo mejor, hermano, algún día me resbalo por ahí y le digo hermana Clemen y no se va a molestar. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Bueno, el Señor no se molesta contigo, hermano, si lo llamas con cualquiera de sus nombres. Pero mucho de eso, hermano, habla qué tanto te refugias tú en Él, qué es para ti el Señor. Para llamarle Manuel, hermano, es muy raro. Por eso decía yo que en algunos lugares, hermano, la oración es muy repetitiva. ¿Por qué? Porque no se le conoce al Señor, no hay intimidad. Por lo tanto, a veces le agradezco por cosas cotidianas, pero muy pocas veces cuando oramos, hermano, llegamos a decir Señor, te agradezco porque me has levantado, Señor, en mi desesperación. Clamé a ti, Señor, y fuiste propicio a mi alma. ¿Ha leído los salmos, hermano? Hubiere yo desmayado si no creyere que veré ¿qué? La bondad de Jehová. El día de ayer, hermano, fui a visitar a mi hija. Ya tuvo a su bebé, por lo tanto, ya soy abuelo. Ya entré al club de los abuelos. Y yo meditaba en esto, hermano. Ahí donde ellos viven, esto, hermano, es la gloria. Esta colonia, hermano, es la gloria, hermano.
A la Redonda, hermano, no hay nada cerca. Así que digas tú, si se me antoja un café del Oxxo, no conocen el Oxxo por ahí, hermano. Como a 20 kilómetros o 25 kilómetros por ahí no conocen un Oxxo. Tienes que viajar por lo menos 20, 30 minutos para... Y tú llegas y ahí, hermano, ahí en esa casa se congregan. Es una casa chica, una casa como el departamento de nosotros, haga de cuenta. Y yo meditaba en esto, hermano, ahorita que estábamos leyendo los nombres del Señor. Son un matrimonio de pastores jóvenes. Él tendrá como 27, máximo 28. Mi hija va a cumplir 26. Y ahí, hermano, se desenvuelve todo lo que es su vida. Entonces está una hermana que es la que ahorita está atendiendo ahí a mi hija, haciendo de comer y esas cuestiones. Ahí, cuando se enteran que van visitas, siempre hay una hermana. De hecho, cuando nosotros hemos ido a Mexicanos con el pastor Lemos, el pastor Lemos dice, vienen hermanos a visitarnos y se distribuyen quién nos va a alimentar cada día, o quién va a dar el desayuno, quién da la comida y quién da la cena. De esa manera se organizan, hermano. Y yo me ponía a pensar, hermano, si un matrimonio joven está confiando en Dios, ¿por qué nosotros, yo hablo de un servidor, ¿por qué no confiaría en Dios? ¿Por qué no es una revelación en nuestra vida ese texto? Es un salmo, me parece, que dice, joven fui yo envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso me llamó ayer la atención, hermano. De alguna manera, si usted lo quiere ver, me avergonzó el hecho de ver cómo estos jóvenes tienen mucha más fe que un servidor. Sí le he contado que, digo, no tengo la costumbre de llamar así, pero bueno, le voy a decir el esposo de mi hija, no tengo la costumbre de decirle mi yerno. Y no es por otra cuestión, simplemente no estoy acostumbrado a usar esos términos. O sea, el esposo de mi hija, él se dializa, hermano. Estaba ya formado para un trasplante de riñón y como vino lo de la pandemia, todo en stand-by, todo. Y ayer se despidió y nos dijo, regreso más tarde, como 5 o 6 horas se tardan en el dializado y toda esa cuestión. Pero yo vi que están confiando en Dios, hermano. Que están esperando en Dios y por un momento sentí vergüenza porque yo muchas veces me desespero, hermano. Por ejemplo, cuando veo así la iglesia, me desespero. Porque dices tú, bueno, y algún día los hermanos reaccionarán, algún día los hermanos de verdad le entregarán su vida al Señor. Entonces se me ocurrió preguntarle a mi yerno, le dije, oye, ¿como cuántos vienen? Dice, pues cuando la iglesia, cuando están de ganas, se llena aquí. Son como 50. Cuando no, son bien poquitos. Y ellos van empezando, hermano. Tienen menos años que nosotros, creo que 1 o 2 años a lo mucho de estar pastoreando. Y por un momento por eso le decía yo, hermano, que aunque le estoy leyendo los nombres, hay muchos nombres del Señor que yo no ocupo. Y me di cuenta, hermano, que entonces se me olvidó tener intimidad con el Señor. O a lo mejor nunca he tenido tanta confianza con el Señor, porque ¿sabe qué? Yo casi siempre le digo Señor o Dios, casi nunca le he llamado amigo, y muchos otros nombres ni siquiera no los he utilizado, hermano. Y eso se debe, hermano, a que no tenemos tanta confianza con el Señor como para... ¿Se acuerda que había un discípulo amado del evangelio que estamos viendo? ¿Qué dice el texto que hacía ese discípulo? ¿Se recostaba qué? ¿Se debe de tener demasiada intimidad o demasiada confianza? ¿O se debe de confiar mucho en una persona para hacer eso? ¿Qué tanto usted y yo confiamos en el Señor? Como para recostarnos en su pecho y decir, aquí en tus brazos estoy seguro. A mí me llamó la atención, hermano, que sí lo sé porque los he leído, porque los enseño, pero no los uso.
Pero tal vez el título más cautivador e íntimo es el de pastor. ¿Qué dice Ezequiel 34:23? Alguien más vaya buscando Miqueas 5:2-4 y alguien más Zacarías 13:7. Ezequiel 34:23, Miqueas 5:2-4 y Zacarías 13:7. Ezequiel 20. Levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Dice ahí a mi siervo David, no lo voy a interpretar literal, hermano, ¿eh? Ahí está haciendo una referencia a quién, al Mesías. Es otro de los, de los títulos del Señor. Ahora, Miqueas 5:2-4. Sí. ¿No alcanzas a leer? ¿Desde ahí sí? Así. Pero los dejará hasta el tiempo que vea luz la que ha de dar luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y lo harán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Te das cuenta? Todas esas referencias hablan de qué? De un pastor. Todas esas referencias. Y no todas son referencias bonitas, ¿verdad? En ninguna parte de las Escrituras se describe a Cristo más claramente como pastor de su pueblo que en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Este discurso es la continuidad del capítulo 9. El Señor seguía hablando a las mismas personas, sus discípulos, al antiguo mendigo, a los fariseos hostiles y a otros en la multitud que estaban siempre presentes. El capítulo 9 y el capítulo 10 es algo seguido, hermano, es una secuencia. Ahora, esta sección presenta 4 distintivos de la obra pastoral del buen pastor. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y cualquier otro tipo de pastor? Pero sobre todo, hermano, el Evangelio de Juan hace énfasis ¿en quién? En los falsos pastores. Si usted lo quiere entender así, lo está comparando contra los líderes religiosos de aquel tiempo, del tiempo de Jesús. Es un ministerio pastoral marcado por el contraste con los falsos pastores. Es un ministerio pastoral marcado por el contraste, por la preocupación por el rebaño. Es un ministerio pastoral marcado por el contraste, por la conformidad con el Padre, y es un ministerio pastoral marcado por el contraste y por la controversia en el mundo caído. Le voy a explicar entonces uno por uno. Es un ministerio pastoral marcado por el contraste con los falsos pastores. Por toda la historia de Israel, el pastoreo siempre habría sido parte conocida de la vida agraria cotidiana. ¿Se acuerda cuando llegaron a Egipto? ¿Qué dijo José que le dijera a su padre si les preguntaban a sus hermanos que dijeran qué? ¿Somos qué? Pastores de ovejas. Desde entonces, hermano, y por toda la vida, siempre han sido pastores en Israel. Bueno, al menos en los tiempos bíblicos, ya desconozco el día de hoy, pero deben de seguir habiendo pastores en Israel, ¿ok? Y hablo de los que pastorean ovejas. Ahora, y todas las personas sabían que las ovejas son los animales más desamparados, indefensos, extraviados y sucios. Recuerdo que ya le expliqué un viernes. Requieren supervisión, dirección, rescate y limpieza constante o se mueren. Ser pastor era un buen entrenamiento para dirigir personas. Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué habían sido? Pastores. Como lo fueron los más grandes líderes de Israel, Moisés y David. ¿Qué hacía Moisés cuando Dios lo mandó a llamar en la zarza? Pastoreando. ¿Dónde estaba David cuando el Señor lo iba a ungir? Estaba
llega y los hermanos estaban en la casa, y él, ¿dónde está Tengo otro que está ahí, está con las ovejas, ¿no? Pues tráetelo porque ese es el bueno. Ahora, pero aunque la metáfora de un pastor sugiere cuidado tierno, también puede describir un gobierno autocrático, maltratador y duro. La Biblia llama pastores a los falsos líderes espirituales, como también lo hace con los verdaderos. En los versículos 1 al 10, Jesús se contrastó con los falsos pastores de Israel por medio de dos imágenes. Él es el pastor verdadero de las ovejas y Él es la única puerta del redil. Escucha, hermano. Dios ha levantado pastores humanos, como un servidor, para que apacentemos al rebaño, para que lo alimentemos. Estoy hablando espiritualmente, hermano. ¿Ok? Pero nadie, ninguno es como Jesús. ¿Sale? ¿Podría no haber pastores? Podría, hermano. Y aún Dios podría revelarle su palabra a las personas, y de hecho lo hace. Hay testimonios, hermanos, sobre todo con gente musulmana, que en esos lugares es muy difícil llevar el evangelio, y dicen que Dios se les ha revelado, Jesús se les ha revelado en sueños o en visiones, o incluso les ha llegado la Biblia, y Dios les habla a través, sin que haya quien les explique. Por eso, hermano, la única persona que puede llevarte a la vida eterna es ¿quién? Jesucristo. Por eso, aunque estuviéramos hablando aquí, hermano, de un hombre como Charles Spurgeon, de un John MacArthur, de un John Piper, de un Paul Washer y de muchos otros que han, A.W. Tozer y no sé cuántos otros más han pasado, hermano, ninguno de ellos, hermano, puede darte salvación. Solamente nos pueden dar ejemplo de fe, pero llevarnos a la salvación solamente Jesús. Por eso Él dice, usa estas dos imágenes para decir cuál es la diferencia entre Él y los falsos líderes de aquel tiempo. Versículos 1 al 6 dice lo siguiente: les digo la verdad. Reina Valera traduce ¿de cierto qué? Acuérdate que esa expresión de cierto está hablando de una verdad que es así, ciertísima, fundamental. El que trepa por la pared de un redil escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Mire, hermano, si estos que eran pastores no le entendieron, porque uno dice de repente, ¿qué nos decían cuando nos convertimos al Señor? Lee el Evangelio de Juan, es el más fácil, puro amor. Y ya un día me enteré, hermano, que, ay, hermano, tiene una de interpretaciones este Evangelio de Juan, porque no tiene nada de sencillo. Dice que los de aquel tiempo no entendían, y los de aquel tiempo deberían haber sabido, hermano, y creo que lo sabían. Jesús comenzó su discurso identificándose como el verdadero pastor, en contraste agudo con los falsos pastores. Todas las aldeas de las regiones pastoriles de Palestina tenían un redil donde las ovejas pasaban la noche. Una vez en el redil, la oveja quedaba al cuidado del portero, que era un pastor contratado, que las cuidaba durante la noche. Ese hombre solo le daba acceso al redil a los pastores. Por lo tanto, el que no pudiera entrar por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepaba por otra parte, era ladrón y salteador. Solo el que entraba por la puerta era el pastor de las ovejas. Cada uno de esos elementos corrientes en la vida cotidiana tenía un significado simbólico en la metáfora del Señor. ¿Quién es la puerta? Jesús. Está diciendo, yo soy la puerta. Los ladrones y salteadores representan a los líderes religiosos judíos, nombrados por ellos mismos, los cuales, haciendo la obra del diablo, no la de Dios, trepaban los muros del redil para lucrarse espiritualmente y matar al pueblo.
esos líderes fueron los últimos en un linaje largo de pastores falsos de Israel. Durante muchos años, hermano, durante muchos años, todo el Antiguo Testamento, Dios levantó ¿qué? Reyes, levantó profetas, levantó todo, y siempre hubo falsos o malos reyes o malos líderes, hermano. Por eso dice que el pastor conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. ¿Cuál era el distintivo de los líderes religiosos de aquel tiempo? Jesús incluso lo denunció. Él dijo algo muy, muy fuerte cuando dijo: estos hombres, los fariseos, se meten a las casas de las viudas y les roban todo. Y después, como penitencia o como pretexto, hacen largas oraciones creyendo que con eso todo está bien. No entendieron, no querían entender, hermano. O es como los cristianos de hoy, que aunque sepamos que Dios tiene razón en muchas cosas, que nosotros caminamos mal, hacemos como que no. Como que no entendimos. Mire bien. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos falsos pastores? ¿Qué dice Isaías 56, 10 al 11? ¿Alguien más busque Jeremías 10, 21? ¿Alguien más Jeremías 23, 1, 2? Y alguien más Ezequiel 34, 2 al 10. Primero Isaías 56, 10 al 11, después Jeremías 10, 21, después Jeremías 23, 1 y 2 y Ezequiel 34, 2 al 10. ¿Quién tiene Isaías 56, 10 al 11? Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Jeremías 10, 21. Los pastores de mi pueblo han perdido la razón, ya no buscan la sabiduría del Señor, por lo tanto fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. 23, 1 y 2, ahí mismo. Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores: en vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Ezequiel 34, 2 al 10. Apacientan los pastores en los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis a la quebrada, no volvisteis a reír la carrera, ni buscasteis la vida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la paz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Digo yo, ha dicho Jehová el Señor, porque mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Y los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Todo eso, hermano, todos esos textos era Dios hablando a los que se suponían que debieron haber cuidado, ¿qué? Al pueblo. ¿Se acuerdan de todos los reyes de Israel? ¿Cómo fueron los reyes de Israel, hermano? ¿Todos qué? Impíos. ¿Se acuerdan de los falsos profetas?
que lejos de advertirle al pueblo que corrigiera sus caminos, ¿qué hicieron? No, paz, paz ha dicho Jehová. ¿Y qué dijo el Señor? No hay paz para Israel. ¿Se acuerda de uno que incluso se fabricó hasta unos cuernos? Incluso otro profeta les dijo, el Señor convocó y dijo, ¿quién será espíritu de mentira en los labios de estos profetas? Se los está diciendo y aún así no quisieron hacer caso, hermano. Es contra ese tipo de pastores que Dios está hablando. Fíjese bien. Después dice, el texto sigue diciendo, versículos 7 al 10. Entonces les dio la explicación, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Escuchen. Aquí Jesús cambió ligeramente la metáfora. En la primera alegoría, Él era el pastor. Aquí es la puerta de las ovejas. Esta es la tercera de 7 declaraciones en el Evangelio de Juan donde Jesús dice, yo soy. Está seguido de un predicado nominal, puesto que los líderes religiosos no entendieron la primera alegoría. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. A veces el pastor duerme a la intemperie del redil para cuidar a las ovejas. Nadie puede entrar o salir sino a través de él. En la metáfora de Jesús, Él es la puerta a través de la cual las ovejas entran a la seguridad del redil divino y salen a los pastos ricos de su bendición. Por medio de Él, los pecadores perdidos pueden acercarse al Padre y apropiarse de la salvación que Él les da. Solo Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Dicen los que saben, hermano, que en aquel tiempo cuando no había a quien contratar, entonces el pastor mismo servía de tranca o de puerta al redil. Él se ponía ahí en la puerta y ahí se dormía y siempre estaba expuesto a ataques o de osos o de leones o alguna otra fiera. Creo que eran lobos los que podían también atacar. O también que llegaran, ¿qué? Salteadores y lo mataran. Por eso dice el Señor, yo soy la puerta. Porque en el texto Él dice que Él pone su vida. Mire, algo que sí es verdad, hermano, es que yo conozco muy pocos pastores, porque no quiero equivocarme y pecar de mentiroso, pero conozco muy pocos pastores, si no es que ninguno, hermano, que sea capaz de sacrificarse por la iglesia en donde Dios lo ha puesto. La gran mayoría, hermano, no tenemos esa cualidad. No estaríamos dispuestos a morir. Y eso es algo, hermano, que debería llamarnos la atención a todos los que somos pastores. Algunos de repente meditamos demasiado en si vale la pena pagar el costo, incluso de perder tu vida o tu salud por estar al frente de una iglesia. Y Jesús no hizo eso, hermano. Jesús jamás meditó el precio. Él fue. Por eso siempre te he dicho, hermano, tú no le puedes entregar tu lealtad, tu fidelidad a ningún hombre. A ningún hombre. No importa lo que esa persona haya hecho por ti. Escucha bien lo que te estoy diciendo. ¿Has escuchado la expresión que a veces los hijos hacen
que dicen que su padre o su madre o su esposo o su esposa o su hermano o su hermana es más importante que nada en la vida porque siempre han estado ahí para ayudarles. Si fueran inconversos, yo no alego nada. Pero si tú eres cristiano, hermano, tú no puedes darle ese valor a nadie. Porque tú sabes bien que el que produce en las personas el creer como el hacer es ¿quién? Dios. Si un día alguien, hermano, llega y te da de parte del Señor para que tú te sostengas, tú debes estar agradecido con esa persona en el sentido de decir gracias porque usted es obediente a la voz del Señor. Pero tu fidelidad no puede llegar al grado tal que por esa persona tú rompas tu relación con el Señor. A ese nivel, hermano. Porque Jesús fue muy claro cuando dijo, el que ame a padre o madre, a hijo o a hija, a esposo o esposa más que a mí, no es digno de mí. Todo lo que en nuestra vida llega bueno o malo, hermano, todo viene de parte del Señor. Y alguien dice ahí, Dios no manda cosas malas. No, Dios no manda cosas malas, Él da cosas buenas. Pero dentro de esas cosas buenas a veces nosotros no entendemos que son buenas. Por ejemplo, cuando Dios nos manda pruebas, ¿a poco tú dices, gloria a Dios, aleluya Señor, qué bueno Señor, mándame más Señor? Porque yo sé que esto es tu voluntad para mi vida y esto va a transformar mi corazón. ¿Verdad que no, hermano? Pero son cosas buenas, ¿no? Sí. Esas cosas son buenas. Por eso, hermano, vuelvo a repetirte, jamás hagas ídolos. Jamás te cases con ningún ser humano en el sentido de que creas que esa persona merece tu sacrificio. El único que merece toda tu fidelidad, toda sin excepción, es Dios. El único. Y hay personas, hermano, que se enojan porque uno obedece a Dios. Pero bueno, mira. El Señor dice algo que llama la atención, hermano. Todos los que vinieron antes de mí. ¿A qué se refiere con todos los que vinieron antes de mí? No. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, por supuesto, no incluye a los verdaderos líderes espirituales, como Moisés, Josué, David, Salomón, Esdras, Nehemías, Isaías, etc. No está hablando de esos. Está hablando, hermano, de todos los que no fueron fieles. Ahora dice, Jesús se refería a los pastores de Israel, sus reyes impíos, sus sacerdotes corruptos, sus falsos profetas y sus falsos mesías. Todos esos, ¿qué? Ladrones. Porque el que hace lo malo, ¿de quién es hijo, hermano? Pues del diablo. Y él es homicida desde el principio. ¿Se acuerdan que el Señor se los dijo? Ustedes quieren hacer la voluntad de su padre el diablo, porque él es homicida desde el principio. A eso se está refiriendo, hermano. Todos aquellos, hermano, que buscan o buscamos hacer la voluntad del Señor y lo tratamos de hacer de la mejor manera, hermano, es bueno. Otro día, hermano, le voy a contar acerca de, me llamó la atención que a veces, hermano, la comprensión literal del texto bíblico te puede hacer cometer excesos. Pero a veces esos excesos, hermano, pueden resultar en cosas buenas. Cuando el texto en la Biblia dice, el varón no usará túnica de mujer y la mujer no usará túnica de varón, ¿a qué se está refiriendo, hermano? Yo ya se lo he explicado. Pero usted no se le puede olvidar ¿qué? El contexto histórico. En aquel tiempo, hermano, todos sin excepción, ¿qué vestían? Túnicas. El día de hoy es muy claro que, hermano, que hay almacenes de ropa de mujer y almacenes de ropa de hombre. ¿Cómo se ve? No, es otro mandamiento.
Pero en cuanto a lo que era la vestimenta, hermano, ¿cómo me vería yo, hermano, con falda y con tacones? Aquí parado. Sería una vergüenza, ¿no? Pero hoy en día, hermano, en muchos lugares se usa ese texto con relación a ¿qué? Al pantalón, por ejemplo, en la mujer. Si usted es fijado, hubo no sé si era pastor o evangelista, creo que era evangelista G. Ávila, ¿verdad? Hay una predicación todavía ahí por internet donde él dice que la mujer que usa pantalón es del diablo. Yo todavía lo dudo, hermano, porque es muy, muy claro. Hay una gran diferencia entre el pantalón de mujer y el pantalón de hombre. Hay una gran diferencia, ¿sale? Entonces, a veces una mala interpretación del texto puede traer cosas buenas. Otro día le voy a platicar de cómo esas personitas, hermano, tomaron a lo mejor con una interpretación muy literal del texto, hicieron un reglamento. Pero le digo algo, hermano, eso es lo que me sorprende, que al menos en ese lugar sí se respeta así al pie de la letra, hermano. En el texto bíblico hay un texto en donde ellos también lo interpretan de esa manera y dice que esas mujeres no se pintan y tampoco se ponen ningún tipo de joyería. Y todas las hermanas con faldas larguísimas. Cero pantalón, cero. Ninguna mujer. Tú vas a sus casas y no encuentras un solo pantalón en la vestimenta de las hermanas. Y vuelvo a repetirte, si tú analizas bien el texto, es una mala interpretación, es una interpretación legalista del texto. Pero en ese lugar, hermano, sirve como una norma de conducta. Tienen ahí su reglamento, ¿eh? Su reglamento. Y hay un reglamento que dice no usar celulares. Apáguelos. ¿Y sabes que no usan celulares y los apagan, hermano? A lo mejor es muy, 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 muy rigorista. Digo, en todos lados hay excepciones, ¿sale? Todos lados. Hay quien se le hace de noche. Pero otro de sus reglamentos dice, ellos tienen un pequeño altarcito, hermano, fabricado como con tarimas. Y ahí dice, nadie puede subir al altar, solamente el pastor y los ministros que ministran en el altar. Y hermano, hoy en día en la gran mayoría de iglesias ya no hay respeto por la presencia de Dios. Ya no importa que Dios esté aquí. Cada uno hace como se le pega de su gana. En muchas iglesias estamos como en los días de los jueces. ¿Qué decía el texto? Y cada uno hacía ¿qué? Que bien le parecía. Yo vengo vestido como se me pega la gana. Yo me comporto como se me pega la gana. Si quiero, traigo Biblia. Si no, yo traigo celular. Y así. Eso sí me llamó la atención, hermano. Que al menos en ese lugar, hermano, si tú quieres una interpretación muy literal, muy rigorista del texto, hermano, pero la gente se apega a esas cosas. Y sería bueno, hermano, meditar sobre nuestros caminos y sobre nuestras conductas en la casa del Señor. Ahora, Jesús reitera la verdad del versículo 7, yo soy la puerta, y añadió una promesa, los que entren a través de mí, ¿qué? Serán salvos del pecado y del infierno. Las ovejas de Cristo experimentarán el amor, el perdón y la salvación divinos. Entrarán y saldrán con libertad, teniendo siempre acceso, hermano, a la bendición y protección de Dios y nunca temiéndole al daño o peligro. Por eso te decía al principio, hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos una intimidad tal con el Señor que estamos confiados en sus manos? Hoy algunos hermanos no los ves tú porque están enfermos. Por ejemplo, nuestra hermana Coco y la hermana Marta, creo que se mojaron
algo les pasó y andan agripadas. Entonces habíamos pedido que quien estuviera enfermo pues no se presentara, ¿no? Digo, estoy hablando, si eres de esos que cuando la gripa te agarra, te tumba. Porque vemos otros hermanos que pues, te tomas unas pastillas y andas bien, ¿no? Y ya. Pero algunos otros hermanos no sabemos. Hay hermanos que ya están regresando a la oración y digo, seguimos orando para que ellos puedan experimentar esa seguridad en el Señor, hermano. ¿Le cuento algo así que pasó en la semana? Tenemos una vecina, hermano. Ya los que conocen la casa saben que son departamentos. Tenemos una vecina así al lado izquierdo, en la parte de arriba. Esa mujercita era de Coatzacoalcos. Se fue de aquí allá a Coatzacoalcos para cuidarse. ¿De qué creo que se murió allá, hermano? El COVID. Allá. Se fue para cuidarse. ¿Qué hemos dicho, hermano, acerca de la soberanía de Dios? Aunque te metas abajo de la peña, hermano, si te vas a ir, te vas a ir. Y si no, mira, aquí vamos a estar. Ahora, en contraste con los falsos pastores y ladrones, que como su padre el diablo solo vienen para hurtar, matar y destruir a las ovejas, Jesús vino para que tengan vida espiritual y eterna y para que la tengan en abundancia. La palabra griega que se usa para abundancia, hermano, es la palabra perizos. Describe algo que va mucho más allá de lo necesario. El regalo inesperado de la vida eterna excede toda expectativa. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, ¿cierto? Y que merecíamos, ¿qué? La muerte. Ahora, Jesús no solamente nos dio el perdón, hermano, sino que junto con el perdón que nos dice, y si crees en mí, tienes vida eterna. Nada ilustra mejor esta verdad, hermano, que el pasaje cuando Jesús está crucificado con los dos ladrones. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de uno de ellos que le dijo al Señor? El otro estaba echándole bronca, ¿no? No, si eres el Salvador, sálvate tú y sálvanos a nosotros, ¿no? O sea, demuestra que tienes poder. Y aquel todavía dice que ni aún así temes a Dios. Nosotros nos merecemos lo que nos está pasando, pero él nada hizo. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fíjate nada más, hermano, lo que significa que tengan vida y que la tengan en abundancia. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. No solamente, hermano, no solamente le perdonó todo, se lo llevó ese día, hermano. ¿Quién no quisiera algo? Bueno, yo sí, hermano. Yo sí quisiera que, Señor, llévame como quieras, pero llévame a tu presencia. De la manera que tú quieras, pero a tu presencia, Señor. ¿Quieres que me muera de coronavirus, Señor? No importa, pero a tu presencia. Si estoy contigo, todo está bien. No, Señor, no permitas que muera. Eso se llama no conocer al Señor, hermano. No tienes idea quién es Dios. Porque si supiéramos quién es Dios, querríamos estar en su presencia. Es un ministerio marcado por la preocupación con el rebaño. Esta sección revela 3 bendiciones que el buen pastor da a sus ovejas porque se preocupa de verdad por ellas. ¿Sabes cuáles son esas 3 bendiciones? Muere por ellas, las ama y las une.
versículos 11 al 13, dice la palabra del Señor lo siguiente: yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Cuarta declaración de yo soy. El texto griego original dice literalmente el pastor, el bueno, con lo cual separa a Cristo, que es el buen pastor, de los otros pastores. Ser un pastor fiel implicaba voluntad para poner la vida en juego con tal de proteger a las ovejas. Jesús fue más allá de solo arriesgar su vida, de hecho, dio su vida. En contraste al buen pastor, el asalariado simboliza a los líderes religiosos judíos y por extensión a todos los pastores falsos. Son siempre mercenarios, no ministran por amor a las almas de los hombres, ni siquiera por amor a la verdad, sino por dinero. Por esa razón huyen ante la primera señal de amenaza a su bienestar, porque no les importan las ovejas, solo les importa su vida y no se sacrificarían por nadie. Cuando yo conocí al hermano Juan, me contó acerca de un pastor donde él se congregaba. Y me dice que un día el hermano, llegaron los hermanos y ya no había pastor, ya no había iglesia. Y después ya cuando platiquemos a fondo, hermano, entendemos por qué esa persona se fue. Porque entonces se descubrió todo lo que hacía en una vida doble, hermano. Y como no quiso enfrentar las consecuencias y se vio amenazado, se fue con todo. Por lo menos ya ha dejado los instrumentos, se fue con todo. Eso es lo que está diciendo, hermano. Que un falso pastor, que alguien a quien no le importa, en cuanto ve dificultades, ¿sabe qué? Ya no quiero estar en esta iglesia, ya me voy. Pero uno que es fiel, hermano, se queda ahí donde Dios lo dejó, sean 100, sean 500, sean 1000 o sean 10, o nada más sea tu familia. Y cuando hablo de familia, nada más son los que son tuyos. Así sea un alma, hermano, el que está llamado a servir, sirve por esa alma, hermano. Dice que el buen pastor ama a sus ovejas, versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Aquí la palabra clave, hermano, es la palabra griega ginosko, que se traduce como conocer, y se refiere al conocimiento por intimidad, como la relación del esposo y la esposa. Los creyentes están atrapados entre el afecto íntimo y profundo que se expresan Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, dice, mis ovejas, ¿yo qué? Tenemos intimidad. Yo sé cómo se llaman, yo sé si están enfermas o no, yo sé la clase de alimento que debo darles, la clase de agua que debo darles, yo sé cómo cuidarlas y ellas saben lo que me agrada a mí y saben cómo comportarse. Por eso es tan importante, hermano, que usted y yo vivamos vidas que agraden al Señor. Lo veíamos el viernes en la segunda carta de Pedro, si usted se acuerda. Por esto añadan ¿qué? Virtud. ¿Se acuerda lo que dijimos? Un alto estándar de vida moral, una excelencia moral. ¿Y a la virtud qué? Conocimiento. ¿Y al conocimiento? ¿Se acuerda que dijimos eso? Es eso lo que le agrada al Señor, que usted y yo crezcamos en el conocimiento del Señor, que la próxima vez que nos hagan un examen, el Señor, hermano, podamos decir, Señor, ahora ya te conozco por otros nombres, pero no solamente porque los leí, sino porque ¿qué? Porque tú y yo tenemos eso.
Yo te conozco como mi roca fuerte, yo te conozco como mi alto refugio. Yo sé, Señor, que tú eres el consolador, yo sé que eres el abogado, porque lo he experimentado en mi vida. El buen pastor, ¿qué? Une a sus ovejas. Versículos, ¿qué? 16. Alguien búsqueme, cielo, Efesios 2, 11 al 16, ¿sí? Porfa. Versículo 16 dice lo siguiente: además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Efesios 2, 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. La explicación del versículo 16, hermano, la explicación del versículo 16 es Efesios 2, 11 al 16. La unidad entre judíos y gentiles define a la iglesia porque ambos son ovejas que pertenecen al mismo pastor. Por eso, hermano, yo le he dicho que en esta iglesia no tenemos denominación. ¿Son pentecostales o pentecosteses? No. ¿Son bautistas? No. ¿Son presbiterianos? No. ¿Qué son? Cristianos. ¿Tú sabías que hay iglesias en las que tú como pastor no puedes ir a predicar a otra iglesia porque te cesan? Y no puedes seguir otras doctrinas porque casi te excomulgan por estar oyendo otras enseñanzas. Eso, hermano, es lo que la iglesia no ha entendido. Y muchos de los pastores somos responsables de esas divisiones. Primera, porque no alimentamos bien a nuestros rebaños. En algunas iglesias solamente los entretienen con dulces y caramelos. Porque si realmente fuéramos pastores fieles como Dios quiere, enseñaríamos la verdad, enseñaríamos solamente la palabra de Dios y no habría problema, hermano. A lo mejor había algunas diferencias de semántica, pero no nada grave con la doctrina, hermano. Vamos terminando, ¿le parece? Es un ministerio marcado por la conformidad con el Padre. Versículos 17 y 18 dice lo siguiente, hermano: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Dos actitudes definen la relación de Cristo encarnado con el Padre: amor y obediencia. Escuche bien, hermano. Yo amo a Dios, pero no lo obedezco. Yo obedezco a Dios, pero no lo amo. ¿No se le hace absurdo? Amor y obediencia, hermano, las dos están ligadas de modo inseparable, pues es imposible amar a Dios sin obedecerle. ¿En qué se demostró el amor del Hijo al Padre? ¿En que lo obedeció hasta la muerte? ¿Qué dice Filipenses 2:8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso, hermano, es amar a Dios, obedecerlo. ¿Qué tal anda tu amor con el Señor? ¿Qué tanto lo obedeces? Con eso, hermano. Si tú haces la voluntad
Mira, hoy en día, hermanos, los jóvenes, muchos de los jóvenes cristianos dicen que hacen la voluntad del Señor. Y cuando se meten en relaciones sentimentales, de repente te das cuenta que los hijos o las hijas de Dios andan con inconversos. ¿Tú crees que eso es obediencia a Dios? La Biblia es bien clara cuando dice: no os unáis en yugo desigual, ¿qué? A los incrédulos. Ahora déjate explico. Un día, no le voy a decir a la hermana Jenny porque si no se va a enojar. Mira, aquí está enfrente de mí. Un día esta lindura llegó y nos dijo, en aquel tiempo, que iba a salir con un chico. Y entonces su tía y yo le dijimos: pues si sales con él no puedes seguir ministrando aquí. Digo, ya entendió. Pero en aquel tiempo dijo: no, pues yo escojo al chico. Pues escógelo, y dejó de ministrar aquí, hermano. Porque eso es lo que debe de hacer una autoridad espiritual. ¿Sale? Lo que se esperaría de los padres, hermano, es que si tu hijo o tu hija te llega con un inconverso, le digas: no puedes estar de novio con él. Pues entonces me fugo. Pues fúgate, pero en esta casa no puedes tener una relación sentimental con un inconverso. ¿Sabes qué hacen los padres, hijo, hermano? No, pero ¿cómo los vamos a correr? Hay que amar más a los hombres que a Dios. Y por eso, hermano, las iglesias están como están. Porque los padres y porque los pastores no son valientes para decir: Dios dice no. Tenemos una bola de pastores cobardes y de padres cobardes que no obedecen a Dios y que no aman a Dios. Lo que tú debes hacer como padre cuando tu hijo te diga o tu hija te diga: estoy con un inconverso, es: no, Dios dice que no. Y si amas a Dios, no es así. Mi esposa compartió en la semana un pequeño video de Paul Washer, donde un hombre le dice: oiga, mi hija anda con un inconverso. Y dice: mira, si tu hija se congregara en mi iglesia, yo la mandaría con los ancianos de la iglesia. Y los ancianos le dirían que no se puede poner de novia. Y le dirían a esa jovencita: dile al muchacho que tú eres una hija de Dios y que él no se puede fijar en ti. Primero tiene que creer en Cristo. Y si esa persona se convierte a Cristo, tú, jovencita, no puedes ponerte de novia con él hasta que él no sea maduro en la fe. Eso, hermano, es un pastor. Eso es un pastor. Pero ¿sabe cuál es la respuesta de algunos pastores, hermano, o de algunos padres? Pues vamos a orar si es la voluntad de Dios. ¿Qué parte de la Biblia no entendiste? Que no os unáis en yugo desigual con un incrédulo, hermano. ¿Qué parte no se entiende? ¿Tú crees que hay que orar? Al final del Padre Nuestro, el texto dice: y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros, ¿qué? Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Y todavía la gente diciendo: Señor, ¿debo perdonar? No le hables porque me hizo fuchi. Y si le hablas, entonces ya no eres mi amigo. ¿Y sabes qué hace la gente? Pues no le hablo. Cobarde, ¿por qué no amas más a Dios que a una persona?
¿Por qué no le dices a esa persona, sabes qué? Tú estás mal. Y si no te corriges, si no te arrepientes y si no te reconcilias, tú no entras al reino de los cielos, porque la amargura que hay en tu corazón te va a mandar al infierno. Porque así somos de cobardes, hermano. Para que veas. Por eso dice que Jesús es el pastor verdadero, porque Él está en consonancia con el Padre. Él no se intimidó, Él no se acobardó, Él no prefirió honrar a los hombres antes que a Dios. Él siempre honró al Padre y lo obedeció en todo, hermano, no solamente en algunas cosas. Escuche bien. Y es un ministerio marcado por la controversia en el mundo caído. Como siempre, la enseñanza de Jesús creó una controversia acalorada entre quienes le oían, detractores y crédulos. Versículos 19 y 20 son los detractores. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Sin siquiera considerar lo que Jesús decía, muchos desecharon arbitrariamente sus palabras. Le respondieron ridiculizándolo en lugar de arrepentirse y mostrar fe en su propio Mesías. Se mantuvieron en su posición obstinadamente y atribuyeron su ministerio a los demonios. Semejante conclusión blasfema y engañosa es condenatoria. ¿Sabes que cuando tú y yo, hermano, desechamos la palabra de Dios y hacemos lo que se nos pega la gana, estamos haciendo exactamente igual lo mismo? Estamos diciendo, tú estás mal, Señor. Tú mientes. Cuando una jovencita o un jovencito se pone de novio, o peor aún, hermano, se une en matrimonio a un inconverso, le está diciendo, tú, Dios, estás mal. Tú mientes. Están haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Tú nos estás ocultando algo. Debe haber algún deleite en este matrimonio, en esta relación sentimental que tú me quieres quitar. Y cuando vienen los problemas, hermano, entonces, pastor, ¿no nos ayuda? ¿No se le hace un poco absurdo, hermano? Vamos a orar. A ver qué. Desde que tus hijos están en el vientre, hermano, desde que nuestros hijos están en el vientre de nuestras esposas, estoy hablando a los varones, y las esposas, ya deberíamos estar orando, ¿qué? Por los esposos de nuestros hijos, los que vayan a ser sus esposos o sus esposas. Deberíamos estar orando para que nuestros hijos sean obedientes a Dios en cuanto a esa área de su vida, cuando vayan a escoger quién será o su esposo o su esposa. Y no cuando, mira, te presento un inconverso, vamos a orar, vamos. Eso se ora antes, hermano, no después, ¿no? Es como si viniera la hija de esa mujercita que falleció y me dijera, no pueden orar por nosotros, ¿ya para qué? Se ora antes. Ahora, ¿quieres que ore para ti? ¿Para qué? Para que encuentres consuelo. No, mejor déjate comparto de Jesucristo, que si no te arrepientes, lo mismo que le pasó a tu mamá te va a pasar a ti. Porque es absurdo, hermano, la forma en que los cristianos nos comportamos. La gente viene y tiene problemas, no ora por mí, y oramos por ellos para que, y en vez de decirle, no, arrepiéntete de tu manera de vivir, porque estás en enemistad con Dios. De nada sirve que llore por ti si tú no te arrepientes. Eso es lo que se necesita, hermano. Cristianos, que seamos obedientes a Dios. Y por último, hermano, versículo 21. Otros decían, ¿no suena como alguien poseído por un demonio? ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Sin embargo,
Otros, sin tanto prejuicio cegador, pudieron concluir lo obvio, lo que indicaban las palabras de Cristo, lúcidas, majestuosas y claras. No suena como alguien poseído por un demonio. Entonces, llegando a la misma conclusión del ciego a quien Jesús había sanado, añadieron: ¿acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Como el ciego, se dieron cuenta de que el poder milagroso de Jesús era prueba innegable de que verdaderamente fue autorizado y enviado por Dios. ¿Sabes cuándo los padres vamos a poder aconsejar sabiamente a nuestros hijos? Cuando hayamos experimentado a Dios en nuestros matrimonios. Les podremos decir a nuestros hijos: ¿sabes qué? Lo que Dios dice es verdad. En los matrimonios siempre habrá ¿qué? Conflictos, siempre, porque somos carne. Pero cuando Dios está en el matrimonio, los conflictos siempre llegan a buen término. ¿Por qué? Porque Dios nos reconcilia. Entonces tus hijos no tendrán que andar buscando en el mundo lo que en su casa no hay. Vamos a terminar